Pasemos ahora a la ocupación y disponibilidad hospitalaria. Igualmente tenemos los números totales, tanto de camas IRA general, que son para pacientes graves, pero que no requieren de ventilación mecánica asistida, y tenemos las camas IRA con ventilador, que son precisamente para los pacientes críticos, que sí requieren este tipo de atención. En la primera, que son las generales, 46% es la ocupación de las camas generales, con 10.346 camas ocupadas del total de 22.664, y en el caso de las que tienen un ventilador disponible, la ocupación es del 38%, 2.979 de 7.784 que en un momento estaban disponibles. Y en las siguientes diapositivas veremos cómo se distribuye esto en las diferentes entidades federativas. Ya veíamos que Ciudad de México, Estado de México, Chiapas han tenido una ocupación importante, sin embargo, el balance final y de cada día ha podido ser que todavía se tengan disponibles al menos un 22, un 23, un 28%, y esto se ha mantenido disponible al menos en las últimas semanas, y se trabaja todos los días prácticamente para siempre poder tener una cama disponible. La siguiente diapositiva nos habla de esta disponibilidad, pero ahora en el tema de camas críticas. Y aquí tenemos un poco más de disponibilidad con 32, 34 y 38, que también son porcentajes que al menos se han mantenido como tales en los últimos días. Esperamos que en la medida de que baje la demanda de atención hospitalaria, estos porcentajes también puedan ir disminuyendo. En la siguiente diapositiva, que es la que nos muestra las unidades COVID, vamos a ver un decremento de 2 hospitales del día de ayer para el día de hoy. Y esto tiene que ver con la denominación de lo que han sido hospitales COVID y hospitales no COVID. Cuando una entidad federativa tiene una capacidad suficiente de hospitalización, pero tiene necesidades para atender otro tipo de pacientes que no son COVID, entonces pueden en un momento determinado destinar ahora la unidad al revés. En vez de tenerla para pacientes COVID, dado que tiene una capacidad muy importante, puede entonces destinar ahora esa unidad para atender otro tipo de pacientes y otro tipo de padecimientos. Entonces el día de hoy son 793 las unidades que se mantienen asignadas para atender a los casos de COVID-19. En el último grupo de diapositivas son las actualizaciones que presentamos los días lunes, dado que no tienen una variación muy importante de manera, digamos, diaria, al menos sí les damos una mirada de manera semanal para ver cómo continúa el comportamiento de las mismas. Aquí tenemos, por ejemplo, los casos acumulados por edad y sexo, estos 120.102, pero que están distribuidos por edad y por sexo. Vemos que siguen siendo los hombres los que tienen la mayor proporción, 56%, solo hay un 44% de mujeres, y esa proporción 56-57 prácticamente la hemos visto desde el inicio de la epidemia, es decir, no ha habido una variación hacia arriba o hacia abajo. Igual sucede con la distribución por grupos de edad. Prácticamente los grupos entre los 30 y los 59 años son los que han acumulado la mayor carga de enfermedad, es decir, son las personas que mayormente han enfermado, y lo podemos ver tranquilamente o fácilmente aquí en la gráfica. Y también, como vemos, las barras azules que representan ese 56% de hombres, prácticamente en todos los grupos de edad supera a las barras de color rosa, que son los que representan al sexo femenino. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos la misma distribución, es decir, por edad y por sexo, pero ahora de las defunciones, en este caso de las 14.053 defunciones que lamentablemente han ocurrido. Si recuerdan la gráfica anterior, rápidamente podemos ver un desplazamiento hacia la derecha, lo cual nos habla que precisamente a mayor edad, y aquí vemos ya un grupo importante que está comprendido prácticamente por encima de los 45 años y que va hasta ahora los 74 años, en la anterior era hasta los 59, ahora va hasta los 74 años, lo cual nos habla precisamente de este incremento o de esta mayor proporción de defunciones que hay en personas que tienen mayor edad. Y así también vemos un incremento importante, ya cuando hablamos de defunciones, en relación al sexo masculino. Aquí solo las mujeres representan el 34%, y podemos ver que la altitud de las barras azules en algunos casos inclusive duplica
color de la barra rosa, lo cual representa precisamente en el caso de las defunciones sí una mayor afectación importante, casi 2/3 partes son hombres los que han fallecido. En la siguiente diapositiva veremos otro de los determinantes que contribuyen a las defunciones, que es precisamente la comorbilidad y los factores de riesgo. Ya hemos visto prácticamente desde el inicio de la epidemia que la hipertensión, la diabetes y la obesidad son las 3 principales comorbilidades que se han visto asociadas a las defunciones que han ocurrido, y el tabaquismo mantiene ese 4º lugar, que también lo hemos visto prácticamente desde un inicio, sin olvidar que hay otras enfermedades crónicas, incluidas algunas enfermedades infecciosas como el VIH o SIDA, o algunas otras de carácter un poco más de tipo inmunológico o de hiperreactividad, como lo es el asma, que también están involucradas en esta parte. 73% de las defunciones tenían al menos una comorbilidad o factor de riesgo identificado. 27% no dijo tener algún factor de riesgo o comorbilidad al momento que se le hizo el interrogatorio, cuando se lo clasificó como caso sospechoso. Sin embargo, en este grupo de 27%, posterior a su atención, en un número importante de ellos se pudo también detectar algún tipo de comorbilidad que hasta ese momento se encontraba oculta o que no era del conocimiento de la persona. Se ha reportado esto desde o directamente de los hospitales. Se tendrá que hacer en un momento determinado una investigación más a fondo para conocer exactamente cuál sería la afectación a personas completamente sanas. Veamos la siguiente diapositiva, ya es casi la última de hecho. Son los índices de positividad. Los presentábamos también un poco en el marco del diagnóstico de laboratorio que vimos el día viernes. Esta es una positividad general que está bordeando el 40%, prácticamente a la semana 23. Sin embargo, veamos cómo este porcentaje de positividad también se incrementa en función del estadio clínico en el cual el paciente llegó a demandar la atención, y que en la mayoría de los casos coincide con el momento de la toma de la muestra. Normalmente una muestra es tomada prácticamente en las siguientes 24 horas que una persona demanda la atención médica. Vemos cómo este porcentaje puede llegar a ser hasta de un 68% de positividad en las personas que están intubadas, es decir, los pacientes más críticos, y puede bajar hasta un 35% en aquellas que demandan atención médica ambulatoria, que quiere decir que tienen pocos o signos y síntomas muy leves de la enfermedad. Y es algo que también se ha mantenido de alguna manera en esos mismos porcentajes en comparación a lo que vemos en las semanas anteriores, y ahí vemos el gráfico para poder rápidamente ejemplificar. Sería la actualización para este lunes. Muchas gracias.